Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 73. Parte 3. Capítulo 2. Estoy muy feliz. Mi laboratorio recibirá el Panther Fusion, así que podremos usar el sistema de acceso abierto para desarrollar nuestros propios ensayos. De hecho, podremos analizar cosas como la susceptibilidad de la gonorrea a los antibióticos o cualquier virus, siempre que consigamos los cebadores. Va a ser genial. Además, nota musical. Definitivamente escucharía esto con la versión épica de My Brother del anime Berserk de 2016. Eso es lo que escuché mientras escribía esto. Jaune atravesó el bosque en busca de Mai. Su olor se perdía entre el hedor abrumador de sangre de docenas de otros. No se podía discernir el origen de este icor, pero probablemente había muchos otros muertos en el bosque. Otros que habían compartido el destino de Roy. El paladín temía lo que encontraría al final de este camino. Le infundía un miedo profundo, como ningún otro ser parecía compararse. Un dolor agudo que le desgarraba el corazón, latiendo con cada latido. Una oleada de cortisol y adrenalina lo inundó como un tsunami que se estrella contra la costa. Ya había llegado demasiado tarde para evitar que secuestraran a Mai. Incluso con la ayuda de un espíritu, no fue lo suficientemente rápido. Otros habían muerto porque él no estaba allí para evitarlo. La idea de que murieran más por ser demasiado lento era inaceptable. Sus heridas clamaban de dolor por el esfuerzo. Cada moretón y tendón torcido pedían clemencia. Su brazo izquierdo amenazaba con romperse con cada objeto del que Jaune se apartaba. Esto no detuvo al paladín mientras seguía el rastro. Mai había sido secuestrada hacía solo unos minutos. Aún existía la posibilidad de que estuviera viva. Una parte de él, en el fondo, lo creía. La parte de su cerebro que había quedado relegada a un segundo plano en ese momento. El instinto de Jaune lo llevó a subirse a los árboles, saltando de rama en rama como un felino enorme. Sus movimientos eran fluidos y sin esfuerzo, sin la pesada armadura de placas. Saltó sobre un barranco, marcado por los claros rastros dejados por los bandidos. Sus dedos actuaron como garras, agarrándose y arrastrándose hacia el follaje, balanceándose con tal fuerza que salió volando. Cuanto más avanzaba, más nítidamente oía los gritos de socorro que provenían de lo profundo del bosque. Sus oídos solo captaban los sonidos de mujeres y algunos niños. Unas 30 voces atrajeron a Jaune directamente hacia ellos. Estaban cerca. Jaune solo aceleró el paso, saltando sobre las puntas de los pies, convirtiéndose en un borrón para cualquier observador. Esta nueva oleada de fuerza surgió de la desesperación que le abrumaba el pecho. Las hojas esparcidas por el suelo del bosque se elevaron al pasar. Desde lejos, sonó como si una compañía de jinetes se acercara a la carga. Por favor, esté allí. Momentos después, pudo distinguir la luz distante de las antorchas que rompía la oscuridad que envolvía el bosque. Al acercarse, se oyó a una mujer gritarle a un asaltante desconocido. La ira en su voz se extendió por el bosque. El hedor a sangre alcanzó su punto álgido cuando Jaune se adentró en los arbustos. Las hojas y los palos afilados se le engancharon en la piel y la ropa, pero sus receptores del dolor, debilitados, no los sintieron como si nada. Sus dedos arañaban cualquier cosa para usarla como palanca y salir. Su pecho se comprimió mientras se arrastraba entre dos troncos. Jaune salió a trompicones de entre los arbustos y se encontró con un espectáculo sombrío. Sus pies se hundieron en el lodo mezclado con un charco de sangre casi inagotable. A su alrededor, casi 30 hombres y niños muertos. Cuerpos llenos de flechas o abatidos por espadas. Sus dedos inertes buscaban garrotes o podaderas. El paladín se quedó boquiabierto al contemplar el cuerpo de un joven, casi de su misma edad. Las lágrimas inundaron sus ojos mientras Jaune se llenaba de emoción. La adrenalina lo invadía aún más, elevando su ritmo cardíaco a un nivel casi audible. ¿Qué coño están haciendo?, gritó una mujer joven. La mirada de Jaune se dirigió a esa voz y vio a una mujer solitaria de pie frente a un pequeño grupo de hombres. Era de estatura media, piel oscura y cabello rizado recogido en una larga coleta. Su rostro reflejaba ira y traición. Pensé que solo íbamos a robarles, gritó. Esto no. Ella está involucrada en esto.
Claret, las cosas cambian, respondió un hombre con una sonrisa burlona. Este trato es mejor. La visión de Jaune se centró en este otro personaje. A 6 metros de distancia, un hombre de cabello largo y rubio oscuro sostenía una espada en la mano. Un conjunto de cuero oscuro y una bufanda roja ocultaban su figura. Mientras Jaune observaba el rostro de este hombre, finalmente se dio cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Este bandido estaba de pie en medio de docenas de mujeres y niños atados por las muñecas y los tobillos. Cada uno estaba atado al de al lado, creando una larga cadena. Cautivos. Jefe, gritó otro hombre. Tenemos compañía. Alrededor de los prisioneros había casi un centenar de hombres con atuendos similares. Este clan de bandidos custodiaba su premio. Los pequeños sacos de monedas que llevaban la mujer y sus amigos no eran nada comparados con esto. Los van a vender. Jaune apretó los puños mientras los bandidos volvían su atención hacia él. El paladín estudió sus rostros con atención. Se le quedaron grabados en la mente. Todos y cada uno de ellos. Estos bandidos eran la peor forma de vida. Hombres que victimizaban a inocentes por lo poco que tenían. Hombres que violaban y saqueaban solo porque querían oro fácil y podían usar un cuchillo. Hombres como estos no tenían excusa para sus actos. Los goblins tenían motivos para actuar. Solo eran animales que completaban su ciclo vital. Estos bandidos eran solo monstruos. Ni siquiera eran humanos. Todos van a morir. Joder, es uno de esos chicos de Beacon. Gritó el líder de los bandidos. Tenemos que largarnos de aquí. Señaló al paladín con un dedo torcido. Sin testigos. 2 hombres desenvainaron hachas y se acercaron cautelosamente a Jaune. Ambos avanzaron con cuidado, reconociendo al paladín por lo que era. Otros se movieron para hacer lo mismo, todos intentando rodear a Jaune. Sus miradas le indicaron al chico exactamente lo que planeaban. Harías lo mismo con mis hermanas. Cazador de dragones. El trozo de hierro de casi 30 kilos se materializó en su mano, forjado a partir de brasas condensadas, mientras la hoja se arrastraba por el suelo. Su peso se redujo a nada cuando el paladín envolvió sus dedos alrededor de la empuñadura. La espada parecía pedir a gritos ser empuñada. Los bandidos fueron lo suficientemente astutos como para abalanzarse sobre él simultáneamente, abalanzándose sobre Jaune desde ambos flancos. Uno sostenía su escudo frente a él, limitando las opciones del paladín para un ataque a distancia. El otro tenía el hacha baja, preparándose para cortar el abdomen del chico. Jaune les permitió acercarse, esquivándolos mientras el segundo hombre atacaba. En el mismo movimiento, levantó al matadragones en el aire, haciendo una pirueta con la planta del pie derecho para asestarle la enorme espada al primer hombre, partiéndolo por la mitad y convirtiéndolo en un amasijo de sangre. El segundo hombre intentó cargar, con la esperanza de ponerse al alcance de Jaune, pero el paladín simplemente desenvainó su cuchillo y liberó al matadragones. Jaune asestó un manotazo a la mano del hombre, arrancándole el hacha de la mano antes de clavarle el cuchillo en la mandíbula inferior. La sangre se acumuló y se derramó de los labios del bandido mientras Jaune retorcía la hoja. La vida se desvaneció de los ojos del hombre cuando Jaune le arrancó el cuchillo del cráneo. Jaune se giró hacia el resto del clan de bandidos y se abalanzó sobre el matadragones. Arrastrando el enorme espadón por la tierra empapada, comenzó su cacería. Sus instintos bestiales lo impulsaban a luchar. El paladín solo sentía una furia ardiente que lo envolvía. Sus heridas eran un recuerdo lejano. El hijo del bosque lo hacía ver todo con perfecta claridad. Los bandidos comprendieron al instante que debían luchar en unidad. Muchos formaron una línea, mientras otros se acercaban como vanguardia. Casi una docena de esos tiradores corrieron hacia Jaune simultáneamente. Esperaban abrumarlo. 3 hombres se abalanzaron sobre él con las armas desenvainadas. Hachas, espadas y cuchillos buscaban asentarse en el cuerpo de Jaune. Justo cuando el paladín comenzaba a levantar al matadragones, 2 de los hombres saltaron hacia atrás, dejando a su amigo solo frente a Jaune. Este gritó al estrellar la enorme espada contra el abdomen del solitario hombre, partiéndolo en 2. Antes de que Jaune pudiera desenvainar el arma, los 2 restantes acortaron la distancia y lo arremetieron.
Un espadachín saltó sobre él desde arriba, intentando clavarle la delgada espada larga en la clavícula, mientras un duelista se disponía a partirle las costillas con un seax. Con una gracia felina, Jaune rodó entre los dos hombres. Ninguno parecía capaz de reaccionar a tiempo a los movimientos del paladín. Incluso el propio cuerpo de Jaune le resultaba ajeno con sus rápidos reflejos. Agarrando una de las espadas en el suelo, Jaune giró y saltó sobre el espadachín. Con furia, hundió la hoja en la espalda del hombre, cortándole la aorta abdominal antes de desgarrarle la caja torácica. Sangre y vísceras brotaron de la herida abierta mientras lo que quedaba del bandido se desplomaba en el suelo. Entonces, los oídos mejorados de Jaune oyeron el sonido de flechas al engancharse en las cuerdas de los arcos. Sin pensarlo, su cuerpo se movió por sí solo, corriendo hacia el otro bandido. El hombre, desprevenido, no pudo reaccionar a tiempo, pues Jaune lo rodeó con el brazo, usándolo como escudo. Una lluvia de flechas se dirigió hacia él, silbando en el cielo nocturno, solo para encontrar un objetivo inesperado. El bandido chilló cuando las puntas lo atravesaron. Docenas de hojas afiladas lo descuartizaron. Jaune lo liberó mientras más flechas se dirigían hacia él. Corriendo en paralelo a la línea de bandidos, se adelantó a la descarga. Nadie pudo alcanzarlo. Al llegar a la línea de árboles, Jaune giró sobre la punta del pie, agachándose y saltando como un felino salvaje. Sus piernas lo elevaron 6 metros, muy por encima de la línea de bandidos que tenía delante. Muchos observaron con horror cómo el paladín estaba a punto de abalanzarse sobre ellos. Apretando con fuerza la espada del bandido, Jaune echó el brazo hacia atrás y lanzó la hoja directamente contra el grupo de hombres. El acero voló con precisión, como una jabalina, al impactar en el pecho de un hombre. Su cuerpo se desplomó en el suelo al caer sobre él. Una expresión feroz y amenazante se dibujó en los labios de Jaune al levantar la cabeza. Los bandidos se detuvieron, pues ninguno quería ser el primero en atacar. Todos esperaban a que otro hiciera el movimiento. La mitad de ustedes, mátenlo, gritó el líder de los bandidos. El resto maten a los cautivos. Sus amigos llegarán en cualquier momento. Las palabras rompieron la pausa, y Jaune tomó la iniciativa. Saltando de su postura agachada, agarró la espada larga del suelo y cargó contra la formación de bandidos. El paladín se movía como un borrón. Necesito matar tantos como pueda. Los bandidos no permitían que Jaune se acercara a los cautivos. Eran demasiados para defenderse de una vez. Si lograba reducirlos, huirían. Era la única posibilidad de supervivencia de los aldeanos. Un alabardero respondió a su ataque, avanzando y clavándole la púa en el pecho. Jaune lo esquivó, pero se topó con el escudo de otro bandido, que lo apartó de un empujón y casi lo tiró al suelo. Más bandidos se acercaron, alzando sus armas para atacar a Jaune de inmediato. Jaune giró su cuerpo por el suelo, desviando una espada que estaba a punto de cortarlo. Chispas se dispersaron por el aire, proyectando un tenue resplandor entre la multitud. El paladín se apartó del barro con la otra mano, pasando rodando junto al alabardero y quedando a su alcance. El hombre desenvainó su cuchillo y dejó caer la alabarda, asestando un golpe a Jaune, quien retrocedió justo fuera de su alcance. El paladín atacó con su espada al bandido, pero este agachó la cabeza, dejándola resbalar sobre su armadura. Luego agarró el brazo izquierdo de Jaune, atrapándolo en un clinch. Jaune sacó su cuchillo, lo levantó por encima de la cabeza e intentó apuñalar al hombre en la garganta. Sin embargo, el otro brazo lo bloqueó. Ninguno pudo apuñalar al otro durante unos segundos. Fue entonces cuando Jaune soltó el cuchillo y se apartó del bandido para crear espacio. Esa pausa momentánea en la pelea permitió que el cuchillo cayera apenas un pie en la mano abierta de Jaune. Sus dedos apretaron la empuñadura y empujaron la hoja por debajo de la guardia del bandido. La cota de malla se quebró y el gambesón se desgarró alrededor de la punta afilada, clavándose entre sus costillas. Retirando el cuchillo, Jaune se lanzó a por la alabarda y rodó para esquivar otro ataque, evitando por poco una herida mortal. Al apretar el arma de asta, Jaune giró el cuerpo por la cintura con la alabarda como palanca contra su espalda. Con la palanca adicional, Jaune retorció el cuerpo en un movimiento circular, blandiendo la alabarda en un amplio arco.
Todos los hombres que lo rodeaban se lanzaron hacia atrás, con la esperanza de escapar del ataque. La distensión entre la multitud permitió a Jaune ponerse de pie y empuñar el arma con destreza. Sus manos sujetaron el mango con tanta fuerza que casi rompieron el roble reforzado. Varios hombres se abalanzaron sobre él simultáneamente desde todos los lados. Jaune apuñaló al primero, atravesándole la caja torácica antes de arrancarle la púa. Se giró y golpeó con el pomo a otro, rompiéndole la nariz y tirándolo al suelo. El siguiente logró golpear a Jaune con su hacha, obligándolo a levantar el mango para defenderse. Las tiras de acero remachadas al arma de asta se doblaron y cedieron ante la fuerza del hombre, partiéndose finalmente por la mitad. Sin embargo, la fuerza de su ataque persistió, desequilibrándolo solo por un instante. Jaune aprovechó esto, gritando mientras flexionaba todo su cuerpo para golpearlo con el hacha en el cuello. La afilada hoja atravesó su pelaje anillado y lo decapitó. Por detrás, un bandido logró acercarse lo suficiente para golpear a Jaune. Un dolor abrasador lo recorrió todo el cuerpo cuando el bandido le cortó el brazo izquierdo. La sangre brotó de la herida, describiendo un largo arco alejándose de él. La cabeza de Jaune giró bruscamente hacia el bandido, proyectando luz de arco directamente en su rostro. El destello cegador obligó a todos los hombres en las inmediaciones a protegerse los ojos. La momentánea ruptura en la concentración de los hombres hizo que su formación se desmoronara, creando huecos por los que Jaune podía ver. Mientras los hombres se movían, vio a Mai. La cazadora intentaba desesperadamente cortar sus ataduras con un cuchillo que había escondido. Una expresión de terror se dibujó en su rostro mientras Jaune podía oír cómo masacraban a los demás cautivos. Detrás de ella, un bandido se acercaba con una maza en la mano. Mai no tenía ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Jaune no pudo salvarla a tiempo. Testamento de Longinus Lance. La lanza dorada se materializó en sus manos, irradiando un brillo inigualable. Antes de que la envoltura de seda pudiera blasonarse con sus runas arcanas, Jaune echó el brazo hacia atrás e impulsó la lanza con todo su cuerpo. Un crujido resonante llenó el aire cuando la fuerza bruta que actuaba sobre el arma desplazó el aire a su alrededor. Mai se dio cuenta de su agresor al oír un sonido inconfundible. Vio cómo la lanza volaba sobre sus cabezas y se estrellaba contra el pecho del bandido, lanzándolo varios metros hacia atrás. Su mirada se dirigió de inmediato a Jaune y luego a sus ataduras, donde se esforzó aún más por escapar. Los bandidos que rodeaban a Jaune aprovecharon la distracción para intensificar su ataque. Uno levantó su ballesta y disparó una saeta hacia Jaune, impactándolo en la pierna izquierda. E inmediatamente, un charco oscuro comenzó a formarse bajo la pernera de su pantalón, mientras la sangre brotaba a borbotones de la herida. El chico aulló cuando el punzón afilado se clavó profundamente. Jaune se agachó y se lo arrancó de la pierna, sin pensarlo antes de volver la vista hacia el bandido responsable. La mirada del chico hizo que el arquero retrocediera de miedo mientras recargaban torpemente su arma. Cazador de dragones. Los labios de Jaune se tensaron mientras corría hacia el arquero. Su mandoble se materializó en su mano al agacharse entre los soldados. El arquero dejó caer su arma y comenzó a retroceder ante la proximidad de Jaune. Sin embargo, el paladín no le dio esa oportunidad. Con un grito, Jaune saltó en el aire y descargó al matadragones sobre el hombre, cortándole un brazo. Mientras el bandido gritaba de dolor, Jaune se giró para encarar a los hombres restantes. La retirada fallida solo aumentó su determinación de luchar, lo que provocó que la banda cargara contra Jaune. Con las armas en alto, corrieron hacia él bajo el manto de las flechas. Jaune los imitó, corriendo hacia ellos con temerario abandono. Una flecha pasó zumbando junto a él al recibir la carga. El primer grupo de bandidos bailoteó hábilmente, buscando una abertura sin anunciar su ataque. 4 de ellos rompieron la línea y atacaron a la vez, atacándolo por ambos flancos. El paladín no se centró en ningún hombre en particular, blandiendo violentamente la espada matadragones por la cadera. El largo arco de la espada alcanzaba a cada hombre que avanzaba, esparciendo sangre y vísceras por el aire. Este icor cubría el cuerpo de Jaune de pies a cabeza. Jaune continuó su ataque, adentrándose más a toda velocidad en la multitud y blandiendo su arma con furia. Aprovechó el impulso del matadragones para impulsar el siguiente golpe, simplemente guiando el peso con su cuerpo.
Los bandidos no pudieron hacer nada para detenerlo en ese momento. Otro hombre fue destrozado cuando Jaune levantó la matadragones por encima de su cabeza con una sola mano. La descargó sobre su clavícula, desgarrando carne y tendones al arrastrar la hoja por su cuerpo. Girándose bruscamente, Jaune lanzó un ataque ascendente hacia el siguiente hombre que se acercaba. La enorme espada se estrelló contra sus piernas, cortándolas por completo. Su cuerpo se desplomó en el suelo y gritó de dolor mientras se agarraba las heridas abiertas. Jaune se adentró más entre la multitud, usando el amplio perfil del matadragones como escudo contra las flechas. Un dolor agudo en el hombro lo hizo tambalearse, ya que no podía levantar el brazo por encima de la cabeza. Una saeta de ballesta le había atravesado el músculo pectoral justo detrás de la articulación del hombro. El paladín se la arrancó, gritando de dolor mientras otro bandido cargaba. Jaune agarró al matadragones con un agarre inverso y lo golpeó en el estómago con el pomo. El golpe le impactó en el plexo solar, aturdiéndolo y dejándolo sin aliento. Jaune levantó al matadragones y lo apuñaló por la espalda mientras yacía en el suelo. Mientras el bandido se agarraba con dolor y se desangraba, dos de sus camaradas se acercaron a Jaune, preparando podaderas y alabardas. El Vilman lanzó un golpe amplio hacia la pierna de Jaune, apuntando a su talón de Aquiles y al alabardero que lo acompañaba. El paladín levantó un pie y pisó la podadera, rompiendo el mango con facilidad. Luego corrió tras el matadragones empalado, usándolo para bloquear la alabarda, que se hizo añicos contra el acero oscuro. Antes de que los bandidos pudieran reaccionar, Jaune arrancó la enorme hoja del suelo y se abalanzó, rebanando la cabeza del primer hombre. El otro intentó huir, pero Jaune lo apuñaló por la espalda, casi levantándolo del suelo con una mano. Más flechas silbaron cerca de la cabeza de Jaune, lo que le hizo centrar su atención en un grupo de arqueros que se escondían tras más hombres. Usó el cuerpo aún empalado del bandido como escudo, atrapando múltiples flechas. Mientras los arbanistas iban a recargar, Jaune arrojó el cuerpo a un lado y corrió hacia la pequeña formación. Varios hombres alzaron sus lanzas ante la aproximación de Jaune, defendiendo a sus camaradas de un ataque frontal. Apuñalaron al paladín, intentando mantenerlo a distancia, pero este simplemente ignoró sus estocadas. Una de sus puntas de lanza le cortó la pierna derecha, dejándole una gran herida. Jaune agarró otra lanza cuando ésta le arremetió contra la cara, arrancándosela de la mano del bandido. La mano que empuñaba la matadragones se echó hacia atrás, blandiendo la espada con fuerza, y la atravesó con fuerza contra la pequeña fila de hombres. La armadura de placas, la carne, las cadenas y el cuero se desmoronaron, convirtiéndose en poco más que tiras al ser destrozados. Los arqueros abrieron los ojos de par en par al ver morir a los hombres que tenían delante. Varios soltaron sus armas y echaron a correr, mientras la inercia de Jaune lo impulsaba a través de la línea. El más lento solo pudo avanzar unos metros, mientras Jaune corría tras él, abatido por detrás y abandonado a su suerte en el suelo. Jaune tomó una lanza a sus pies y la aferró con la mano izquierda. Ignorando el dolor en el brazo, lo echó hacia atrás todo lo posible y arrojó la lanza a otro bandido que huía. La punta de acero en forma de hoja le atravesó la espalda y atravesó a otro hombre que tenía delante. Casi una docena más tomó su lugar, gritando mientras corrían a toda velocidad hacia Jaune. Casi todos arremetieron con sus armas al mismo tiempo, solo para encontrarse con el matadragones en pleno ataque. La hoja cortó limpiamente sus armas, como si fueran poco más que madera de balsa. Jaune detuvo la enorme espada al final del ataque, girando las caderas y los abdominales para proseguir con un revés. Solo un bandido logró reaccionar a tiempo, lanzándose hacia atrás, tras sus amigos, cuando la espada impactó al primer hombre del grupo. Un grito casi ensordecedor escapó de sus pulmones al sentir el dolor. El matadragones atravesó a casi una docena de hombres de un solo golpe, dejándolos hechos picadillo. El sonido de la sangre y los cuerpos desmembrados se mezcló con la tierra en una repugnante bofetada húmeda. Varios hombres que de otro modo habrían atacado a Jaune se vieron obligados a retroceder, ya que pocos en la primera mitad de la compañía estaban dispuestos a continuar la lucha. El único hombre dispuesto a acercarse a Jaune pertenecía al segundo grupo. Un bandido corpulento, vestido con la túnica de un clérigo, portaba una maza con púas y un escudo.
Su expresión severa le indicó a Jaune que estaba acostumbrado a la violencia y que no temía al paladín. Este acto atrajo a muchos de los bandidos cercanos. La mitad restante de la compañía se replegó, dejando solo a unos pocos bandidos con los aldeanos. Jaune no podía ver su estado, pues aún oía a algunas personas entrar en pánico al otro lado de la muralla. Sospechaba que observaban la batalla en lugar de escuchar a su líder. Si lo mato, huirán. Jaune respiró hondo mientras levantaba al matadragones en posición de guardia de cola. Los efectos del hijo del bosque evitaron lo peor de su agotamiento, pero su cuerpo, ya herido, estaba al borde del agotamiento. Sus heridas ensangrentadas empezaron a dolerle, y sintió como si alguien le presionara un hierro candente contra la piel. Necesito seguir adelante. Jaune dio un solo paso, se lanzó a toda velocidad y cubrió la distancia que lo separaba del clérigo en cuestión de segundos. Sin embargo, el bandido permaneció inmóvil. Solo levantó la mano derecha, blandiendo la maza y apuntándola directamente a Jaune. Un rayo crepitó desde el clérigo, subiendo por su brazo y a lo largo de la maza. La punta del arma brilló con fuerza gracias a las runas arcanas inscritas en ella. Con una orden tácita, una ráfaga de relámpagos surgió del arma. Jaune levantó la mano izquierda y comenzó a lanzar un hechizo en ese preciso instante. Escudo, gritó con todas sus fuerzas, invocando toda la energía mágica que tenía en su sistema. Un miasma blanco cubrió su brazo, extendiéndose hasta las yemas de sus dedos mientras la magia se materializaba. La energía comenzó a manifestarse en un escudo, exactamente como lo había hecho antes. Apareció ante él, brillando con fuerza en la oscuridad del bosque. Sin embargo, al alcanzar su máxima potencia, el escudo pareció parpadear. En lugar de desviar el rayo, la magia lo atravesó. La barrera arcana solo pudo mantener su forma por instantes mientras el rayo la atravesaba, desintegrándose en segundos. Jaune no pudo esquivar a tiempo cuando el rayo lo impactó. Sintió como si alguien le marcara el pecho mientras todos los músculos de su cuerpo se tensaban al instante. Jaune no pudo dar un paso más, ni siquiera ponerse de pie. Se vio obligado a arrodillarse cuando el clérigo dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. La intensidad de la magia aumentó entonces. Jaune lanzó un rugido furioso mientras forcejeaba contra estas ataduras. La furia candente que ya ardía en su interior se intensificó. Este paladín se comportaba más como un animal atrapado en una trampa que como un aventurero. Sin embargo, a pesar de su ira, no podía liberarse. Mientras Jaune permanecía atado, los bandidos comenzaron a acercarse sigilosamente. Sus expresiones se transformaron en sonrisas al ver que la cacería había dado un giro. Tendrían la oportunidad de vengarse de Jaune por lo que les había hecho a sus camaradas. Su aproximación reveló lo que sucedía tras ellos. Jaune solo pudo ver a unos pocos aldeanos. Muchos yacían muertos en el suelo del bosque. Sus rostros ensangrentados miraban a lo lejos mientras cualquier rastro de vida se extinguía. Entre los cuerpos estaba Mai. Estaba de pie con una espada en una mano y un cuchillo en la otra. Casi media docena de hombres habían caído a su alrededor, mientras 3 más la rodeaban. Mai resultó gravemente herida. Una flecha le sobresalía del muslo izquierdo y sangraba profusamente. También tenía numerosas laceraciones por todo el cuerpo, de las que sangraba sin parar. La hinchazón le obligó a cerrar el ojo izquierdo, pero aún así se mantuvo en pie. Déjala en paz. Jaune sintió un escalofrío en la espalda. Su cuerpo sabía lo que iba a pasar, pero su mente no podía verlo. Se le secó la boca al sentir el miedo. Mai estaba concentrada en los 2 bandidos que tenía delante. Otro se acercó por detrás con un hacha en la mano. Jaune quiso gritar, pero ni siquiera pudo mover la mandíbula para emitir algo más que un gruñido bestial. Solo podía observar. Mientras el bandido alzaba el hacha por encima de la cabeza, la abatió sobre la cazadora. A mitad de su arco, Mai se giró bruscamente y la detuvo con su espada. Saltaron chispas entre ellos al desprenderse virutas de metal de sus armas. Inmediatamente, Mai acortó la distancia y apuñaló a su asaltante en el corazón con su cuchillo. La distracción abrió una brecha a los otros bandidos que la perseguían. Jaune observó cómo uno desenvainaba su espada y se preparaba para clavársela en la espalda. El tiempo pareció ralentizarse en los instantes siguientes.
El corazón de Jaune se le estrelló contra el pecho. Hizo todo lo posible por escapar de su prisión. Su estómago se llenó de alquitrán fundido, ardiendo y hirviendo mientras observaba. Miedo y desesperación en su esencia más básica. Su mente imaginó la misma escena, pero con sus amigos. Abrumados por enemigos, luchando hasta el final. Imaginó la misma circunstancia, pero en bar. Sus hermanas pequeñas intentando protegerse de un asesino despiadado o evitar ser esclavizadas. ¡Malditos cabrones!, gritó Jaune, forcejeando contra sus ataduras. Ni se te ocurra tocarla. No la vas a matar. Jaune soltó un grito casi ensordecedor cuando algo en su interior se quebró. Solo deseaba matar a esos bandidos. Cada átomo de su cuerpo lo ansiaba. Los necesitaba muertos. Le hervía la sangre al pensar que alguno de ellos saliera vivo de allí. Te voy a matar, jodida. Soltó otro grito, casi abriéndose un agujero en la garganta. A través de este rugido, Jaune encontró equilibrio. Se incorporó sobre una rodilla, contrayendo los labios en un gruñido salvaje. Usando toda la fuerza que pudo reunir, Jaune se puso de pie. Los rayos aún danzaban sobre su piel, quemándole el cuerpo y agarrotándole las extremidades. Levantó las manos para protegerse de la magia, permitiéndoles absorber el golpe. A través de sus manos, Jaune solo pudo vislumbrar brevemente lo que ocurría tras el clérigo. Observó como un bandido atravesaba a Mai con su espada. Todo su cuerpo se tensó al atravesarle el esternón el frío acero. Cuando el bandido le arrancó la espada del cuerpo, cayó al suelo, quedando inerte en cuestión de segundos. Mai ni siquiera pudo levantar las manos para defenderse cuando el otro bandido se acercó. Hacha en mano, la levantó por encima de la cabeza y le cortó el cráneo. El golpe le partió la mandíbula, casi arrancándosela. Jaune soltó un rugido atronador. Bajó las manos a los costados y todos los músculos de su cuerpo se tensaron al unísono. Dio un paso hacia el clérigo, sin intentar protegerse del rayo. Dio otro paso, menos cargado que antes. Los bandidos parecían perder la confianza a medida que Jaune se acercaba. Nadie más que el clérigo se le acercaba. El clérigo intentó aumentar la intensidad de su hechizo, pero Jaune no se vio afectado. Una expresión de miedo cruzó el rostro del hombre cuando Jaune se acercó a pocos metros. Finalmente, levantó la masa por encima de su cabeza para golpear a Jaune. Su ataque no fue más que un intento desesperado por abatir al paladín. Justo cuando la masa estaba a punto de golpear a Jaune en la cara, este extendió la mano y le arrebató el arma. El chico inmediatamente le arrebató el escudo al clérigo con un revés. Mientras el guardia salía volando hacia la multitud de bandidos, Jaune le lanzó un golpe diagonal a la cara. La punta puntiaguda de esta masa aplastó hueso y carne, desgarrando la piel del cráneo. La fuerza del golpe envió al hombre a volar casi 6 metros, fuera del alcance de Jaune. Una cacofonía de gritos de pánico llenó el aire cuando sus camaradas se dieron cuenta de que estaban una vez más a merced de Jaune. La multitud de bandidos comenzó a retirarse de inmediato, todos corriendo hacia un grupo de caballos atados cerca. El clérigo huyó junto a ellos, corriendo hacia su caballo junto a su líder. Los dos no esperaron a sus hombres, desapareciendo en la oscuridad mucho antes de que el siguiente pudiera montar su corcel. Jaune persiguió a los que quedaban. Corrió hacia el hombre más cercano, retirando la masa y asestando un golpe horizontal a su cintura. Un fuerte crujido llenó el aire, lanzándolos hacia el caos cercano. El paladín no aseguró su muerte, fijando la mirada en el siguiente. Otro bandido se desplomó en el barro, tropezando con un cadáver. Se giró para encarar a Jaune, que yacía de espaldas. El bandido observó cómo el paladín se abalanzaba sobre él como un felino salvaje. La mano izquierda del chico se retiró, cerrándose como una garra mientras golpeaba el cuello del hombre. Esos dedos se aferraron y apretaron su garganta, abriéndosela y salpicando sangre por todas partes. Mientras Jaune se levantaba del cadáver, los últimos hombres comenzaron a montar a caballo. Agarró un hacha del suelo y echó el brazo hacia atrás, lanzando el hacha en un amplio arco. El hacha se estrelló contra el costado del hombre, desmontándolo del caballo y tirándolo al suelo. Los amigos del bandido pasaron de largo, dejándolo atrás para que muriera. Puedo encontrarlos. Jaune empezó a perseguir a los bandidos.
Sus caballos dejaron un rastro claro que indicaba su dirección. Huían al sur de Vale a través del bosque Esmeralda. Una banda de hombres tan grande no podría ocultar bien sus huellas. Gauk, graznó una pequeña voz desde atrás. ¿Qué? Jaune se giró rápidamente y buscó esa voz. La idea de perseguir a los bandidos se desvaneció por un momento. La idea de que hubiera otro superviviente captó toda su atención. Necesitaba encontrarlos. Gritó la misma voz de dolor. Jaune corrió hacia el lugar de donde provenía y encontró una pequeña pila de cuerpos. Varios estaban apilados uno sobre otro, ocultando el origen del grito. Jaune no dudó en apartar los primeros cadáveres mientras escarbaba. Tras 3 cuerpos, finalmente reveló la voz. Y gritó el niño cuando Jaune lo descubrió. El paladín observó al niño y lo examinó en busca de heridas. Tenía una profunda laceración en el pectoral izquierdo que sangraba profusamente. La sangre manaba de la boca, probablemente de una herida en el pulmón. El niño se aferró a la herida con fuerza, intentando contener el dolor, pero no pudo hacer nada. Jaune extendió la mano para agarrarlo, pero el niño le puso la suya. El paladín cerró suavemente su puño alrededor del suyo. El niño contuvo las lágrimas antes de tambalearse y toser un torrente de sangre. Jaune solo pudo observar cómo el niño pasaba. Al sentir que la mano del niño se aflojaba, Jaune retrocedió. Se puso de pie de un salto y se alejó del cuerpo. Su rostro se contorsionó de horror por lo que acababa de presenciar. Debería haber estado aquí. Jaune sintió que las lágrimas se le llenaban los ojos al contemplar el cadáver del niño. El corazón le dolía más que cualquier dolor que hubiera sentido en su vida. Jaune no podía respirar. Cualquier intento de respirar se le cerraba la garganta. Su cuerpo se debilitó, obligándolo a caer de rodillas. «Lo siento mucho», gritó Jaune, adoptando una postura infantil. Las lágrimas le corrían por la cara, mezclándose con el barro y la sangre que lo saturaban todo a su alrededor. «Lo siento mucho. ¿Por qué no pude ser más rápido? Podría haber salvado a alguien. Es mi culpa». «¡Ay, carajo!», se escuchó una voz en la distancia. El gemido del hombre desvió la atención de Jaune. Observó al bandido al que le había lanzado el hacha incorporarse del suelo. Se miraron fijamente. «Voy a encontrarlos». Jaune se levantó temblorosamente y caminó hacia el bandido. Jaune sujetó al bandido por el cuello y lo golpeó repetidamente con el puño. Cada golpe lo sacudía y amenazaba con matarlo. Gritaba con cada golpe, habiendo renunciado hacía tiempo a cualquier intento de defenderse. Jaune continuó golpeándolo sin piedad. «Está bien, te lo diremos», gritó otro bandido. Jaune miró al otro bandido superviviente, con las manos atadas a la espalda. El hombre seguía luchando contra las ataduras, consciente de lo que Jaune le estaba haciendo a su compañero. Lo miró con desesperación, esperando no ser el siguiente. «Solo prométeme que me dejarás ir si te lo digo», rogó el bandido. «Me iré y tú». El bandido gritó cuando Jaune lo apuñaló detrás de la rótula con su cuchillo. Los dos hombres se miraron fijamente a los ojos. Los ojos del paladín no tenían luz. «¿Lo sientes?», preguntó Jaune. «Te voy a reventar la rótula si no me lo dices ahora mismo». El bandido tartamudeó, y Jaune empezó a hurgar en la articulación. «Shai», chilló el bandido. «Shai, man». Jaune asintió y se levantó, sacando el cuchillo de la pierna del bandido. Mientras el hombre gritaba, Jaune regresó con el otro bandido. Sin decir palabra, el paladín rodeó el cuello del hombre con su brazo derecho y lo retorció. Un chasquido sordo salió del cuerpo antes de que Jaune lo soltara. «Espera, espera, espera», suplicó el bandido al ver acercarse a Jaune. «Te di lo que querías. Te creo. Voy a encontrarlos. Es mi culpa. Debería haber estado aquí. No fui lo suficientemente rápido. No fui lo suficientemente fuerte para mantenerlos a salvo. No fui suficiente». La masa en la mano de Jaune comenzó a destellar con un azul intenso, mientras la electricidad se arqueaba desde su cabeza con una ferocidad que no había estado presente durante la batalla. Estos arcos trepaban por el brazo de Jaune y saltaban de su cuerpo mientras el poder inundaba el arma arcana. La masa de la absolución. Jaune dio un paso adelante y golpeó al bandido en un lado del cráneo.
Gritó de dolor al fracturarse el cráneo, pero no murió. La sangre manó de la herida mientras la delicada piel se rasgaba como papel de seda. Jaune entonces lo golpeó en el otro lado de la cabeza, clavándole una de las púas profundamente en el cráneo. Un último gorgoteo escapó de sus labios al morir. Los encontraré. Algunos bandidos cometieron errores. Jaune les hará pagar por sus fechorías.